12 horas. Solo eso. 12 horas separaron un error de vigilancia de la sentencia de muerte de un cartel entero. 12 horas entre el momento en que enviaron el video y el momento en que descubrieron quién realmente era aquella mujer atada a la silla. 12 horas demasiado tarde. Cuando finalmente lo entendieron. Cuando los documentos confirmaron la identidad real. Cuando las piezas encajaron de forma brutal e irreversible. El pánico se apoderó de la sala. Uno de los sicarios dejó caer el teléfono. Otro comenzó a temblar. El tercero, el más experimentado, el que había visto hombres morir de formas impensables, simplemente se cubrió el rostro con las manos y murmuró una plegaria que no hacía desde hacía 20 años. Porque ellos no habían secuestrado a la novia del comandante. No habían tocado a una amante secreta. No habían capturado a una mujer cualquiera que pudiera ser intercambiada, negociada, devuelta con un acuerdo discreto y todos seguirían adelante. Ellos habían secuestrado a su hija. Y el video ya había sido enviado. El video donde ella gritaba, donde ella sangraba, donde las marcas de quemaduras dibujaban un mapa de dolor en su brazo, donde el terror en sus ojos era tan real que incluso ellos, hombres que vivían de la violencia, habían sentido una incomodidad momentánea al grabar. Ese video estaba en manos del comandante más temido del país. Un hombre que jamás, en 28 años de carrera, había negociado con criminales. Un hombre cuya reputación estaba construida sobre cadáveres de jefes de cartel que pensaron que podían desafiarlo. Un hombre que ahora tenía todas las razones del mundo para dejar de lado las leyes que juró proteger y transformarse en algo mucho peor que cualquier bandido que jamás hubiera cazado. 12 horas demasiado tarde para deshacer. 12 horas demasiado tarde para suplicar perdón. 12 horas demasiado tarde para huir. Pero para entender cómo llegamos a ese punto de no retorno, como un error tan simple desencadenó una tragedia que nadie sobrevivió para contar, necesitamos retroceder 3 semanas. Necesitamos entender quién era ese comandante. Necesitamos entender por qué nadie sabía que tenía una hija. Y necesitamos entender por qué hombres experimentados, hombres entrenados en vigilancia e inteligencia, cometieron un error tan grotesco que les costó no solo sus vidas, sino la existencia de toda la operación a la que servían. Todo comenzó con un hombre al que la prensa llamaba leyenda. Un hombre cuyo nombre hacía que jefes de cartel cambiaran de ciudad. Un hombre que, a pesar de toda su reputación de acero, cargaba una herida que nunca cicatrizó. Una herida llamada Isabela. El comandante Ricardo Vega no era un hombre común. A sus 52 años, tenía una carrera que parecía sacada de una película. 28 años de servicio. 143 operaciones exitosas. 18 jefes de cartel capturados o abatidos bajo su mando. Números que lo convertían en un héroe nacional para algunos y en un enemigo mortal para otros. No era el tipo de comandante que se quedaba detrás de un escritorio firmando papeles. Ricardo estaba siempre en la línea de frente. Siempre en el primer vehículo al entrar en territorio hostil. Siempre el primero en cruzar la puerta cuando derribaban un escondite. Sus hombres lo seguían no por obligación, sino por respeto. Porque él nunca les pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Pero esa dedicación total tenía un precio. Y el nombre de ese precio era familia. 15 años atrás, Ricardo estaba casado. Tenía una esposa, Elena, y una hija de 7 años llamada Isabela. Una niña de ojos grandes y cabello oscuro que esperaba a que su padre regresara a casa todas las noches. Una niña que dibujaba superhéroes y siempre ponía a su padre como el más fuerte de todos. Elena lo intentó. Durante años, intentó competir con el trabajo de él. Intentó hacerle entender que la familia también lo necesitaba, que se perdían cenas, que los cumpleaños pasaban sin él, que Isabela preguntaba por qué su padre nunca estaba allí. Pero Ricardo tenía una respuesta que parecía incuestionable en ese momento. Una respuesta que repetía como un mantra cada vez que Elena se quejaba. Las estoy protegiendo. Estoy haciendo el país más seguro para ella. Cada delincuente que saco de las calles es un peligro menos para nuestra hija. Parecía lógico, parecía noble, parecía justificable. Hasta la noche en que Elena comenzó a sentir dolores en el pecho. Dolores fuertes. Dolores que la hicieron doblarse en el piso de la cocina mientras Isabela, ahora de 12 años, gritaba pidiendo socorro. Una vecina llamó a la ambulancia. Isabela llamó a su padre. Ricardo estaba en una operación grande. El escondite de uno de los hombres más buscados del estado. Radios apagados. Teléfonos en modo silencioso. Protocolo de seguridad. Cuando finalmente vio las 23 llamadas perdidas de su hija, ya eran las 3 de la madrugada. Cuando finalmente llegó al hospital público, un médico cansado le informó que Elena había sufrido un infarto fulminante, que había llegado viva, pero no resistió, que esperaron durante horas a que un familiar autorizara procedimientos, que tal vez, si alguien hubiera llegado más temprano, si hubieran podido hacer la cirugía de emergencia a tiempo, quizás ella habría tenido una oportunidad. Isabela estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo. 12 años. Sola.
ojos rojos de tanto llorar. Y cuando vio a su padre llegar con uniforme, aún con chaleco antibalas, aún con el arma en la funda, algo en ella se rompió de forma irreparable. No estuviste aquí. Fue todo lo que dijo. Voz baja, tono muerto. Ella te necesitaba y tú no estuviste aquí. Ricardo intentó explicarse. Intentó abrazarla. Intentó decir que no sabía, que no había manera de saber, que habría dejado todo si lo hubiera sabido. Pero Isabela se alejó de su toque como si quemara. Siempre los eliges a ellos. Siempre eliges a los delincuentes. Siempre eliges perseguir, arrestar, disparar. Nunca nos eliges a nosotras. Esa fue la última conversación real que tuvieron. Isabela se fue a vivir con su abuela materna. Ricardo intentó contactarla. Llamadas que caían en el buzón de voz. Cartas que regresaban sin ser abiertas. Visitas que terminaban con puertas cerradas en su cara. Durante 15 años, él respetó la distancia que ella impuso. No forzó, no suplicó, pero tampoco dejó nunca de protegerla. Borró cualquier mención pública de su existencia. Retiró fotos de archivos oficiales. Garantizó que ningún documento conectara su apellido con el de ella. Isabela usaba el apellido de su madre, Morales, y Ricardo se aseguró de que ese nombre nunca apareciera ligado al suyo. Y cada semana, sin fallar, iba al Hospital General, el mismo hospital donde Elena había muerto, el mismo hospital donde Isabela, ahora graduada en enfermería, trabajaba en el turno de la mañana. Él nunca se acercaba, nunca hablaba con ella. Solo pasaba, de lejos, y se aseguraba de que estuviera bien, que estuviera viva, que estuviera segura. Para Isabela, esas visitas eran invisibles. Ella no sabía que su padre la vigilaba. No sabía que memorizaba los horarios de sus turnos. No sabía que tenía contactos dentro del hospital que le avisaban si algo le sucedía. No sabía que la indiferencia de él era, en realidad, la forma más discreta de amor que podía ofrecer después de todo. Pero para 3 hombres que recibieron órdenes de vigilar al comandante, esas visitas significaron algo completamente diferente. Algo que los llevó a cometer el error más caro que jamás cometieron en sus vidas. El cartel de Don Julio Rentería no era una operación improvisada. Era una maquinaria bien engrasada que había sobrevivido guerras territoriales, traiciones internas y docenas de operativos policiales. Don Julio había construido su imperio con pragmatismo frío. No era el jefe más violento, no era el más ostentoso, pero era el más calculador. Y en ese momento, tenía un problema que ningún cálculo podía resolver fácilmente. Miguel Ángel Soto, su operador clave, estaba preso, capturado en un operativo dirigido precisamente por el comandante Ricardo Vega. Miguel Ángel no era un sicario cualquiera. Era el hombre que coordinaba las rutas de distribución, el que manejaba contactos con células en 3 estados, el que conocía cada nombre, cada ubicación, cada punto débil de la estructura. Sin él, las operaciones se estaban paralizando, los envíos se retrasaban, las células quedaban aisladas. Y lo peor, Miguel Ángel conocía secretos que, en manos equivocadas, podían destruir toda la organización. Don Julio intentó todo. Sobornos que fueron rechazados. Amenazas que fueron ignoradas. Planes de fuga que fueron descubiertos antes de ejecutarse. Nada funcionaba, porque del otro lado estaba Ricardo Vega, y Ricardo Vega no negociaba. Fue durante una reunión tensa en una casa de seguridad que don Julio tomó la decisión que sellaría el destino de todos los presentes. Estaba sentado a la cabecera de una mesa de madera desgastada, rodeado de sus hombres más confiables. El humo de cigarros llenaba el aire. Las caras reflejaban preocupación. «Necesitamos apalancamiento», dijo don Julio con voz calmada, pero firme. «Ese comandante no responde a dinero, no responde a amenazas, pero todos tenemos un punto débil. Todos amamos a alguien». Uno de los hombres, un tipo delgado llamado el Flaco, se inclinó hacia adelante. «Hemos investigado, jefe. El comandante está limpio. Divorciado hace años. Sin hijos conocidos. Sin familia cercana. El tipo vive solo y come solo. No tiene amigos fuera del trabajo. No tiene vicios. No tiene amantes». Don Julio golpeó la mesa con el puño. «Todos tienen algo. Nadie es una máquina. Vigílenlo. Síganlo. 24 horas. Tiene que haber alguien. Una persona que visite. Una persona por la que se preocupe. Encuéntrenla». Y así comenzó la vigilancia. 3 hombres experimentados fueron asignados a la tarea. Mauricio, el Flaco y un tipo corpulento apodado el Oso. Hombres que habían hecho este trabajo decenas de veces. Hombres que sabían cómo permanecer invisibles. Cómo seguir sin ser detectados. Cómo observar sin levantar sospechas. Durante la primera semana, no encontraron nada interesante. El comandante Ricardo Vega vivía una vida predecible y solitaria. Despertaba a las 5 de la mañana. Corría 10 kilómetros. Iba a la estación de policía. Trabajaba hasta tarde.
Regresaba a su apartamento. Cenaba solo frente al televisor. Dormía. Repetía. No había mujeres. No había bares. No había encuentros secretos. Era exactamente lo que parecía. Un hombre dedicado por completo a su trabajo, sin espacio para nada más en su vida. Pero entonces, en la segunda semana, algo cambió. Era un jueves por la mañana cuando Mauricio notó que el comandante, en lugar de ir directo a la estación, hizo un desvío. Tomó una ruta diferente. Condujo hacia el sur de la ciudad y se detuvo frente al Hospital General. Mauricio le avisó a los otros por radio. Está en el hospital. Zona de estacionamiento. No ha bajado del vehículo todavía. El flaco estacionó a media cuadra de distancia, con vista clara. ¿Está enfermo? No lo sé. Esperen. Observaron durante 20 minutos. El comandante permaneció en su camioneta, motor apagado, mirando hacia la entrada del hospital. No bajó, no hizo llamadas, solo observaba. Y entonces, ella apareció. Una mujer joven, tal vez de 27 o 28 años, salió del hospital con uniforme de enfermera, cabello oscuro recogido en una cola, rostro cansado. Caminaba con la cabeza baja, como alguien que acaba de terminar un turno largo. El comandante la siguió con la mirada, no de manera obvia, no de manera exagerada, pero la siguió. Sus ojos no se apartaron de ella hasta que desapareció por una esquina. Después de eso, arrancó el motor y se fue. El flaco tomó una foto con teleobjetivo. ¿Vieron eso? Mauricio asintió. La estuvo observando. ¿Creen que es algo?, preguntó el oso. No lo sé, pero es lo primero diferente que hace en 2 semanas. Hay que investigar. Volvieron el viernes. Misma hora, mismo lugar, y sucedió exactamente lo mismo. El comandante llegó al hospital, se estacionó, esperó. La misma enfermera salió. Él la observó hasta que desapareció. Luego se fue. Esta vez tomaron más fotos. Anotaron la hora exacta. Documentaron todo. El lunes de la siguiente semana, el patrón se repitió por tercera vez. Y fue entonces cuando Mauricio decidió que era suficiente evidencia. Esto no es coincidencia, dijo mientras revisaban las fotos en su camioneta. 3 visitas en una semana. Siempre a la misma hora. Siempre observando a la misma mujer. El flaco amplió una de las fotos en su teléfono. Miren su cara en esta imagen. La forma en que la mira. No es casual. Hay algo ahí. El oso se rascó la barba. ¿Novia? ¿Amante? Tiene que ser, respondió Mauricio. ¿Por qué más vendría aquí 3 veces solo para verla desde lejos? Tal vez están peleados, sugirió el flaco. Por eso no se acerca. Por eso solo la observa. O tal vez están siendo discretos, agregó el oso. Un comandante de alto perfil no puede andar con una novia joven sin que la prensa se entere. Tiene sentido que la vea a escondidas. Mauricio asintió mientras organizaba las fotos. Como sea, esto es lo que don Julio estaba buscando. Alguien que le importa. Alguien que lo hace venir aquí una y otra vez. Esa noche enviaron el reporte completo a don Julio. Fotos de la enfermera. Fotos del comandante observándola. Fotos del hospital. Un análisis detallado de sus observaciones. El mensaje decía: comandante visitó Hospital General 3 veces esta semana. Observa a enfermera joven. Ella lo evita o no lo nota. Posible relación sentimental encubierta. Nombre: desconocido. Uniforme azul. Turno matutino. Esperamos instrucciones. Don Julio miró las fotos en su teléfono. Vio a una mujer común. Joven. Cansada. Vulnerable. Perfecta. Su respuesta fue directa. Tráiganla. Pero háganlo discreto. No quiero que la policía sepa hasta que tengamos lo que necesitamos. Esperen el momento correcto. Durante los siguientes días, los 3 hombres estudiaron cada movimiento de Isabela Morales, aunque todavía no conocían su nombre. Aprendieron sus rutanos. Aprendieron sus horarios. Aprendieron su ruta a casa. Ella vivía sola en un pequeño departamento a 20 minutos del hospital. Caminaba la mayor parte del trayecto. Pasaba por calles que se volvían cada vez más oscuras y vacías al caer la noche. No tenía auto. No tenía guardaespaldas. No tenía a nadie esperándola. Era el blanco perfecto. El viernes por la noche decidieron que era el momento. Habían planeado cada detalle. La ruta de escape. El lugar donde la llevarían. Las preguntas que le harían. Todo estaba listo. Isabela salió del hospital a las 8 de la noche, como siempre. Llevaba su mochila al hombro, auriculares en los oídos. Caminaba rápido, con la cabeza baja, pensando probablemente en llegar a casa, darse una ducha caliente y dormir. No notó la camioneta negra que redujo la velocidad a su lado. No notó las puertas traseras que se abrieron. No tuvo tiempo de gritar antes de que manos fuertes la agarraran y la arrastraran adentro. La puerta se cerró. La camioneta aceleró.
Y en menos de 15 segundos, Isabela Morales desapareció de la calle como si nunca hubiera estado allí. Dentro del vehículo, ella intentó luchar, intentó gritar, pero una mano grande le cubrió la boca. Otra le sujetó los brazos. Una voz áspera le susurró al oído: «No grites, no te moverás, no te haremos daño si cooperas». Pero sus ojos, llenos de terror absoluto, decían que no creía esa promesa. Y tenía razón en no creerla. La llevaron a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que el cartel usaba para interrogatorios. Paredes de concreto, sin ventanas, una sola bombilla colgando del techo, una silla en el centro de la habitación. La ataron a esa silla con alambre, no con cuerda, alambre, porque el alambre dolía más, porque el alambre dejaba marcas, porque querían que el comandante viera esas marcas en el video y entendiera que hablaban en serio. Isabela estaba temblando cuando Mauricio se paró frente a ella. Él encendió una luz brillante directo a su cara. Ella parpadeó, desorientada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mauricio con tono casi amable, como si estuvieran teniendo una conversación normal. «Y Isabela», respondió ella con voz quebrada. «Isabela. Bien. Isabela, esto va a ser muy simple. Vas a llamar a tu novio. Le vas a decir dónde estás. Le vas a decir que estás con nosotros. Y le vas a decir que si quiere volver a verte, tiene que liberar a Miguel Ángel Soto. ¿Entendiste?» Isabela lo miró con confusión absoluta. «¿Mi novio? Yo no tengo novio. No sé de qué están hablando». El flaco se rió desde una esquina. «No te hagas la tonta. El comandante, Ricardo Vega, tu novio». Los ojos de Isabela se abrieron enormemente. Y en ese momento, algo terrible comenzó a formarse en su mente. Una conexión, una realización, algo que la llenó de un terror aún mayor que el secuestro mismo. «Él no es mi novio», dijo con voz temblorosa. Él es. Pero no pudo terminar la frase, porque si les decía la verdad, si les decía que Ricardo Vega era su padre, ¿le creerían? ¿Y si no le creían? ¿Y si pensaban que estaba mintiendo para protegerlo? Mauricio se acercó más, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos de Isabela. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Podía oler el miedo en su sudor. «¿Él es qué?», preguntó con tono peligrosamente suave. «Termina la frase, Isabela». Ella tragó saliva. Su mente corría a 1000 por hora. Si les decía que era su padre, tal vez la matarían de inmediato. Si era su hija, entonces no servía como moneda de cambio para una negociación romántica. O peor, podría pensar que estaba inventando excusas desesperadas. «Él no es nada para mí», dijo finalmente, decidiendo que la verdad parcial era su mejor opción. «No tengo ninguna relación con él. Ni siquiera lo conozco. Por favor, tienen que creerme. Están cometiendo un error». El oso soltó una carcajada desde el fondo de la habitación. «Un error. Claro. Por eso te vigila 3 veces por semana. Por eso se queda sentado en su camioneta como un acosador solo para verte salir del hospital». «Yo no sabía que me vigilaba», gritó Isabela, y era verdad. Durante 15 años no había tenido idea de que su padre la seguía a distancia. «No tengo contacto con él. No hablamos. No nos vemos. Por favor, tienen que escucharme». Mauricio se enderezó y cruzó los brazos. Miró a sus compañeros. Podía ver la duda comenzando a formarse en sus rostros. ¿Y si realmente estaban equivocados? El flaco se acercó y susurró algo al oído de Mauricio. Hablaron en voz baja durante 1 minuto. Isabela no podía escuchar exactamente qué decían, pero captó palabras sueltas. «Verificar. Prueba. Video». Finalmente, Mauricio asintió y se volvió hacia Isabela. «Está bien. Digamos que te creemos. Digamos que no tienes ninguna relación con él. Entonces no te importará que le enviemos un video. Si realmente no significas nada para él, no responderá, y sabremos que estabas diciendo la verdad». Isabela sintió el pánico trepar por su garganta. «¿Y si no responde? ¿Qué? ¿Me dejarán ir?». Mauricio no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. «Por favor», rogó Isabela, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Mi padre, el comandante, él nunca negocia con criminales. Nunca. Es su regla de oro. No importa quién sea la víctima. No importa qué amenaza hagan. Él no negocia. Si le envían ese video, no responderá. No porque no le importe, sino porque no es el tipo de hombre que cede ante chantajes». Algo en sus palabras hizo que Mauricio se detuviera. La forma en que dijo «mi padre». No el comandante. No él. Dijo «mi padre». Pero antes de que pudiera procesar eso completamente, el oso interrumpió. «Jefe nos está presionando. Dice que necesitamos resultados. Si vamos a hacer video, hagámoslo ahora. Después vemos si funciona o no». Mauricio miró a Isabela durante un largo momento.
Luego asintió. Preparen la cámara. Lo que siguió fueron las 2 horas más brutales de la vida de Isabela. No la mataron. Eso habría sido misericordioso. En cambio, necesitaban que se viera desesperada. Necesitaban que el comandante viera miedo real, dolor real, terror real. Comenzaron con preguntas. ¿Quién era ella? ¿Dónde vivía? ¿Desde cuándo conocía al comandante? Isabela intentó responder con la verdad, pero cada respuesta que daban parecía frustrarlos más. No tengo su número de teléfono. Una bofetada. No he hablado con él en 15 años. Otra bofetada, más fuerte. Por favor, están equivocados. Por favor. El flaco sacó un encendedor. Lo encendió frente a los ojos de Isabela. La llama bailaba, pequeña pero amenazante. Necesitamos que grites, dijo con voz monótona. Necesitamos que se vea convincente. Acercó la llama a su brazo. Isabela intentó apartarse, pero el alambre que la ataba la mantenía inmóvil. Sintió el calor primero, luego el dolor agudo cuando la llama tocó su piel. Gritó de verdad. Y ellos grabaron todo. La cámara capturó cada lágrima, cada marca en su rostro donde la habían golpeado, cada quemadura en su brazo, el alambre cortándole las muñecas, la sangre seca bajo su nariz, el terror absoluto en sus ojos. Mauricio habló directamente a la cámara, mientras Isabela sollozaba en el fondo. Comandante Vega, tenemos a alguien que le importa. Como puede ver, está viva. Por ahora. Si quiere que siga así, tiene 6 horas para liberar a Miguel Ángel Soto. 6 horas. Le enviaremos instrucciones de cómo proceder. Si intenta rastrearnos, si intenta rescatarla, si intenta cualquier operativo, ella muere. Si no responde en 6 horas, ella muere. La decisión es suya. Cortaron la grabación. Mauricio revisó el video, asintió satisfecho. Esto lo romperá. Envíenlo. El flaco ya estaba escribiendo el mensaje. Adjuntó el video. Lo envió a 3 números diferentes conectados con el comandante. Uno era su teléfono personal. Otro era su oficina. El tercero era un contacto dentro de la estación que sabían que le haría llegar el mensaje inmediatamente. Luego esperaron. Las primeras 2 horas fueron tensas. Los 3 hombres fumaban en silencio fuera de la habitación donde tenían a Isabela. Ella había dejado de llorar. Estaba en shock. Temblaba incontrolablemente, pero no hacía sonido. A la tercera hora, Mauricio revisó su teléfono por 10ª vez. Nada. Debería haber respondido ya, murmuró el oso con preocupación creciente en su voz. Dale tiempo, respondió Mauricio, aunque también estaba comenzando a sentir algo incómodo en el estómago. Está procesando. Está planeando. Estos tipos nunca responden de inmediato. Pero a la 4ª hora, la incomodidad se había convertido en preocupación real. A la 5ª hora, en algo parecido al miedo. Y cuando las 6 horas se cumplieron sin una sola palabra de comandante, sin un solo intento de contacto, sin una sola señal de que siquiera había visto el video, los 3 hombres se miraron entre sí con una realización terrible comenzando a formarse. Tal vez ella estaba diciendo la verdad, susurró el flaco. O tal vez él es realmente tan frío como dicen, respondió el oso. Tal vez vio el video y decidió que no vale la pena romper su regla de oro. Mauricio negó con la cabeza. No, nadie es así de frío. Tiene que haber otra explicación. Llamó a don Julio. La conversación fue breve y tensa. Respondió: No, jefe. 6 horas completas. ¿Nada? Hubo un largo silencio del otro lado. Luego, investíguenla. Quiero saber exactamente quién es esa mujer. Nombre completo, documentos, familia, todo. Algo no cuadra aquí. ¿Qué hacemos con ella mientras tanto? Esperen. No hagan nada más hasta que sepamos con certeza qué está pasando. Si realmente no significa nada para él, entonces cometimos un error. Y necesitamos saber qué tan grande es ese error. Mauricio colgó y miró a sus compañeros. Necesitamos información. El flaco, tienes contactos en registros civiles, ¿verdad? El flaco asintió. Puedo conseguir lo que necesitemos. Dame 1 hora. Hazlo, y hazlo rápido. Mientras el flaco salía para hacer sus llamadas y aqueos necesarios, Mauricio volvió a entrar a la habitación donde tenían a Isabela. Ella levantó la cabeza cuando lo escuchó entrar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Respondió?, preguntó con voz ronca. Mauricio no respondió de inmediato. Solo la miró. Realmente la miró. Tal vez por primera vez desde que la habían secuestrado. Vio a una mujer joven, aterrorizada, lastimada. Vio algo en sus ojos que le recordó a su propia hermana. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, sintió algo parecido a la duda. No, dijo finalmente. No respondió. Isabela cerró los ojos. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas. Se los dije.
Se los dije que él no negocia. Se los dije. Entonces, si no negocia ni siquiera por alguien que supuestamente le importa, dijo Mauricio lentamente, ¿por qué te vigilaba? Isabela lo miró directamente, y en ese momento tomó una decisión. Si iba a morir aquí, al menos moriría diciendo la verdad completa. Porque soy su hija, dijo con voz clara a pesar del temblor. Ricardo Vega es mi padre. Y no hemos hablado en 15 años porque lo odio por dejar morir a mi madre. Por eso me vigila de lejos. Por eso nunca se acerca. Por eso no responde a su video. Porque para él, negociar con ustedes significaría admitir debilidad. Y mi padre prefiere verme morir antes que mostrar debilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba sin explotar. Mauricio la miró fijamente. Buscó señales de mentira en su rostro. Buscó el parpadeo nervioso, la mirada evasiva, cualquier indicio de que estaba inventando una historia desesperada. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró la amargura de 15 años de abandono emocional. La resignación de alguien que conocía demasiado bien la naturaleza del hombre que se suponía debía protegerla. Y por primera vez desde que comenzó esta operación, Mauricio sintió miedo real. Mauricio salió de la habitación con las piernas temblando. El oso lo miró desde donde estaba fumando. ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Dice que es su hija, murmuró Mauricio, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Dice que Ricardo Vega es su padre. El oso dejó de fumar. ¿Qué? Su hija. Dice que no han hablado en 15 años, que él dejó morir a su madre, que la vigila de lejos porque se siente culpable pero que nunca negocia, ni siquiera por ella. Podría estar mintiendo, dijo el oso, pero su voz no sonaba convencida. Podría estar inventando cualquier cosa para que la soltemos. Lo sé. Por eso necesitamos que el flaco consiga esos documentos. Rápido. No tuvieron que esperar mucho. 40 minutos después, el flaco regresó con su laptop bajo el brazo y una expresión que Mauricio nunca había visto en su rostro. Parecía enfermo. ¿Qué encontraste?, preguntó Mauricio. El flaco abrió la laptop sin decir palabra. Giró la pantalla para que los otros pudieran ver. En la pantalla había un certificado de nacimiento. Nombre: Isabela Morales Vega. Padre: Ricardo Vega Domínguez. Madre: Elena Morales de Vega. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1998. Dios mío, susurró el oso. Pero el flaco no había terminado. Deslizó hacia otro documento. Un certificado de defunción. Elena Morales de Vega. Fallecida el 3 de octubre de 2010. Causa: infarto agudo al miocardio. Lugar: Hospital General. El mismo hospital donde ella trabaja ahora, señaló el flaco. El mismo hospital donde su madre murió. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Buscó una silla y se dejó caer pesadamente. Busqué más, continuó el flaco con voz tensa. Encontré registros escolares. Isabela Morales cambió de escuela en 2010, justo después de la muerte de su madre. Se fue a vivir con su abuela materna. Encontré registros de cambio de domicilio. Encontré que ella solicitó cambio legal de apellido en 2012 para usar solo el apellido de su madre. ¿Por qué?, preguntó el oso, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Porque no quería estar asociada con él. Porque lo culpaba. Porque rompió todo lazo. El flaco giró la laptop nuevamente y mostró otra imagen. Era una foto antigua de un periódico digital. La fecha: octubre de 2010. El titular decía: Comandante Vega lidera operativo que resulta en captura del líder del cartel del Golfo. La fecha del operativo: 3 de octubre de 2010. El mismo día que Elena Morales murió. Él estaba en un operativo, dijo Mauricio lentamente, sintiendo náuseas. Estaba capturando un jefe de cartel mientras su esposa moría. Y su hija nunca lo perdonó, terminó el flaco. Por eso lo vigila de lejos. Por eso ella no sabía. Él la protege desde las sombras porque es lo único que puede hacer. Porque ella no quiere verlo. Porque ella lo odia. Los tres hombres se quedaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. El peso de lo que habían hecho caía sobre ellos como una lápida. No es su novia, dijo el oso finalmente, con voz hueca. Es su hija. ¿Y nosotros? No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Todos sabían lo que habían hecho. Habían secuestrado a la hija del comandante más implacable del país. La habían torturado. La habían quemado. La habían golpeado. Y habían enviado un video de todo eso directamente a él. Tenemos que llamar a don Julio, dijo Mauricio, pero su voz sonaba como la de un hombre muerto. Tenemos que decirle. La llamada fue la más difícil que Mauricio había hecho en su vida. Don Julio escuchó en silencio mientras Mauricio explicaba todo. Los documentos, los certificados. La verdad, cuando Mauricio terminó, hubo un silencio largo.
tan largo que Mauricio pensó que la llamada se había cortado. Finalmente, don Julio habló. Su voz era baja, controlada, pero había algo debajo de ese control. Algo como terror. ¿Me estás diciendo que secuestraron y torturaron a la hija de Ricardo Vega? Sí, jefe. Y le enviaron un video de eso. Sí, jefe. Otro silencio. Luego, una sola palabra dicha con absoluta certeza. ¡Huyan! ¿Qué? Huyan. Ahora. Dejen a la mujer. Tomen lo que puedan cargar y huyan. Salgan del estado. Salgan del país si pueden. Porque cuando Ricardo Vega termine de procesar lo que vio en ese video, cuando confirme que es su hija, no habrá lugar en la tierra donde puedan esconderse. Él los encontrará y los matará. Pero jefe, podemos arreglar esto. Podemos devolverla. Podemos. No entienden, gritó don Julio, perdiendo la compostura por primera vez en años. No hay arreglo posible. Tocaron a su hija. La torturaron. El video ya fue enviado. Ya cruzaron la línea que nunca debieron cruzar. Mauricio sintió lágrimas de pánico corriendo por su rostro. ¿Qué hacemos? Ya les dije. Huyan. Es su única oportunidad. Tal vez si desaparecen lo suficiente, si se vuelven fantasmas, podrían sobrevivir unos meses. Pero probablemente no. Ricardo Vega tiene recursos que ustedes ni siquiera imaginan. Y ahora tiene motivación. ¿Y usted, jefe? Don Julio soltó una risa amarga. Yo también voy a desaparecer. Esta operación se terminó. El cartel se terminó. Todo se terminó. Ustedes acaban de iniciar una guerra que no podemos ganar. La llamada se cortó. Mauricio miró a sus compañeros. El oso estaba pálido. El flaco temblaba visiblemente. Tenemos que irnos, dijo Mauricio. ¿Ahora? ¿Y la mujer? Preguntó el oso. Mauricio miró hacia la habitación donde tenían a Isabela. Parte de él quería soltarla inmediatamente. Dejarla ir. Tal vez eso suavizaría la venganza que vendría. Pero otra parte de él, la parte cínica y experimentada, sabía la verdad. No importaba lo que hicieran ahora. El daño estaba hecho. El video había sido enviado. Las marcas estaban en su cuerpo. No había vuelta atrás. Déjenla, dijo finalmente. Desátenla y váyanse. Que alguien la encuentre. ¿Y si le decimos dónde estamos yendo? Sugirió el flaco desesperadamente. ¿Y si le explicamos que fue un error? ¿Y si? No servirá de nada, interrumpió Mauricio. Pero háganlo si quieren. Yo me voy. Ahora. Los tres hombres entraron a la habitación por última vez. Isabela levantó la cabeza. Vio algo diferente en sus rostros. Vio miedo. ¿Qué pasa? Preguntó con voz débil. Mauricio comenzó a cortar el alambre que la ataba. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo. Cometimos un error, dijo simplemente. Un error terrible. Lo siento. ¿Me van a soltar? Sí. Hay un teléfono en la mesa de allá. Usa ese para llamar a alguien. Hay agua. Hay vendas en ese gabinete. Yo, lo siento. Realmente lo siento. Isabela lo miró con confusión mientras él terminaba de liberarla. Sus muñecas sangraban donde el alambre había cortado. Sus piernas apenas podían sostenerla cuando intentó pararse. No entiendo. ¿Por qué me sueltan? Mauricio ya estaba saliendo por la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltear. Porque descubrimos quién eres realmente. Y porque ahora todos vamos a morir. Y entonces se fueron. Los tres hombres, corriendo hacia sus vehículos. Corriendo hacia un futuro que probablemente no existía. Corriendo de un hombre cuya venganza ya estaba en movimiento. Isabela se quedó sola en esa habitación de concreto. Herida, confundida, temblando de shock y frío. Le tomó 10 minutos reunir la fuerza para llegar hasta el teléfono. Le tomó otros 5 marcar el número de emergencias con dedos que apenas respondían. ¿Policía? Dijo cuando alguien contestó. Necesito policía. Me secuestraron. Estoy en... No sé dónde estoy. Hay una casa. Paredes de concreto. Por favor, ayúdenme. Le tomaron 45 minutos rastrear la llamada y llegar hasta ella. Cuando las puertas se abrieron y entraron los oficiales con armas en alto, encontraron a Isabela sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «Estás a salvo», le dijo una oficial mientras le ponía una manta sobre los hombros. «Ya estás a salvo. ¿Cómo te llamas?» «Isabela», susurró. «Isabela Morales». «¿Sabes quién te hizo esto?» Isabela asintió lentamente. Pensaron que era importante para alguien. Pensaron que era su novia. Pero no lo soy. Soy su hija. Y él va a matarlos a todos. La noticia llegó al comandante Ricardo Vega a las 4 de la madrugada. No fue video lo que vio primero. Fue una llamada de su segundo al mando, el capitán Ruiz, con una voz que nunca había escuchado antes. Una voz quebrada. «Comandante,
Necesito que venga al hospital general. Ahora, ¿qué pasó? Es Isabela, señor. El mundo se detuvo. Todo el aire salió de los pulmones de Ricardo. El teléfono casi se le cayó de la mano. ¿Qué le pasó a mi hija? Fue secuestrada. La encontramos hace una hora. Está viva, pero, comandante, necesita venir. Ahora. Ricardo no recordó haberse vestido. No recordó el viaje al hospital. No recordó haber pasado por los controles de seguridad. Su mente estaba en blanco, funcionando en piloto automático, negándose a procesar lo que acababa de escuchar hasta que pudiera verla con sus propios ojos. Cuando llegó a la habitación del hospital, había 3 oficiales afuera. Lo vieron llegar y se apartaron inmediatamente. Ninguno dijo nada. Sus rostros decían suficiente. Ricardo empujó la puerta. Isabela estaba en la cama. Una enfermera estaba vendando su brazo. Había marcas moradas en su rostro, cortes en sus muñecas, quemaduras circulares en su brazo izquierdo que Ricardo reconoció inmediatamente, un encendedor. Y cuando ella levantó la vista y lo vio, algo en sus ojos hizo que el corazón de Ricardo se partiera en pedazos. No era odio, no era resentimiento, era algo peor, era indiferencia, como si estuviera mirando a un extraño. Isabela, dijo con voz ronca. Quiso correr hacia ella, quiso abrazarla, pero sus pies no se movían. Pensaron que era tu novia, dijo ella con voz plana, vacía. Me vigilaban. Te vieron yendo al hospital. Te vieron mirándome. Pensaron que había algo entre nosotros. Por eso me secuestraron. Ricardo sintió que cada palabra era un cuchillo. Yo no. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Yo. Lo sé, interrumpió ella. Ahora lo sé. Pero ellos no. Y por eso pasó todo esto. La enfermera terminó con las vendas y salió discretamente de la habitación, dejándolos solos por primera vez en 15 años. ¿Quiénes fueron?, preguntó Ricardo. Su voz había cambiado. Ya no era la voz de un padre preocupado. Era la voz del comandante. Fría, precisa, mortal. No lo sé. Hombres del cartel. Querían que los llamaras. Querían que liberaras a alguien llamado Miguel Ángel. Miguel Ángel Soto. Ricardo conocía ese nombre. Lo había arrestado 3 semanas atrás. Un operador clave del cartel de don Julio Rentería. Todo encajó en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. El cartel necesitaba apalancamiento. Lo investigaron, lo vigilaron, malinterpretaron sus visitas al hospital y tomaron a la única persona en el mundo que realmente podía romperlo. Te enviaron un video, dijo Isabela, mirando hacia la ventana. Me torturaron frente a una cámara. Te lo enviaron. ¿Lo viste? Ricardo negó con la cabeza. No he revisado mi teléfono desde anoche. Estaba en una reunión de seguridad. Cuando terminó, vi las llamadas de Capitán Ruiz y vine directo. Deberías verlo, dijo ella con esa misma voz vacía. Deberías ver lo que me hicieron porque pensaron que significaba algo para ti. Significas todo para mí, dijo Ricardo, y su voz se quebró. Isabela, tú significas todo. Ella finalmente lo miró. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Entonces, ¿por qué se sintió como si no significara nada durante 15 años? Ricardo no tenía respuesta para eso, porque ella tenía razón. Había elegido protegerla desde lejos en lugar de luchar por arreglar lo que se había roto. Había respetado su espacio en lugar de forzar una reconciliación. Había pensado que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veía que solo había sido un cobarde. Voy a encontrarlos, dijo finalmente, a cada uno de ellos, y van a pagar por lo que te hicieron. Ya se fueron, respondió Isabela. Me soltaron cuando descubrieron la verdad. Dijeron que habían cometido un error. Dijeron que todos iban a morir, y luego huyeron. No importa que tan lejos corran. Los encontraré. Isabela cerró los ojos. Lo sé. ¿Por qué eso es lo que haces? Persigues, atrapas, castigas. Es lo único que sabes hacer. Las palabras dolían porque eran verdad. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo trabajo. Esta vez era personal. Ricardo salió de la habitación sin decir más. Afuera esperaban el capitán Ruiz y 3 de sus mejores hombres. Vieron su rostro y supieron que algo había cambiado en él. El comandante que conocían, el hombre que siempre operaba dentro de los límites de la ley, acababa de cruzar una línea invisible. Quiero nombres, dijo Ricardo con voz que hacía temblar el aire. Quiero ubicaciones. Quiero cada pedazo de información sobre el cartel de don Julio Rentería. Y quiero todo eso en las próximas 6 horas. Señor, comenzó el capitán Ruiz cuidadosamente. Hay protocolos. Hay procedimientos. Si vamos a... Al carajo los protocolos, interrumpió Ricardo. Secuestraron y torturaron a mi hija. A mi hija. ¿Entiendes eso? No voy a esperar órdenes judiciales. No voy a esperar aprobaciones.
Voy a encontrar a cada hombre involucrado y voy a hacer que deseen nunca haber nacido. El capitán Ruiz tragó saliva pero asintió. Entendido, señor. Las siguientes 12 horas fueron un despliegue de fuerza y recursos como nunca se había visto. Ricardo Vega activó cada contacto que tenía, cada informante, cada agente encubierto, cada fuente dentro del mundo criminal, y finalmente revisó su teléfono. Encontró el video que le habían enviado. Casi no pudo verlo completo. Ver a Isabel atada, ver las marcas en su rostro, escuchar sus gritos, ver el momento cuando acercaron el encendedor a su piel. Algo dentro de él murió viendo ese video. Y algo más oscuro, algo más peligroso, nació en su lugar. En menos de 8 horas, tenían nombres: Mauricio el Tigre Salazar, Roberto el Flaco Mendoza, Oscar el Oso Gutiérrez, los 3 hombres que habían estado vigilándolo, los 3 hombres que habían secuestrado a Isabela, y tenían ubicaciones aproximadas. Mauricio había intentado cruzar la frontera hacia Guatemala. El Flaco estaba escondido en una casa de seguridad en Sonora. El Oso había huido hacia el sur, hacia Chiapas. Ricardo dividió sus recursos, equipos diferentes para cada objetivo, pero personalmente iría por Mauricio, el líder, el que había dado las órdenes, el que había sostenido el encendedor. Lo encontraron en un punto de control fronterizo. Mauricio había intentado cruzar con documentos falsos. Los guardias fronterizos lo habían detenido para verificación de rutina. Cuando Ricardo llegó, Mauricio estaba esposado en una sala de interrogación. Vio entrar al comandante y supo inmediatamente que no habría juicio. No habría abogados. No habría proceso legal. Por favor, comenzó Mauricio, con voz temblorosa. Fue un error. No sabíamos que era su hija. Pensamos que era su novia. Fue un error de inteligencia. Por favor. Ricardo se sentó frente a él. Su rostro no mostraba expresión alguna. Vi el video. Mauricio cerró los ojos. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Si pudiera deshacer. ¿Dónde están los otros? No lo sé. Nos separamos. Cada uno huyó por su cuenta. No he hablado con ellos desde que soltamos a su hija. ¿Dónde está don Julio? No lo sé. Él también huyó. Cerró todo. Apagó los teléfonos. Desapareció. Ricardo asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo interesante? Durante 28 años he seguido las reglas. He operado dentro de la ley. He llevado criminales ante la justicia en lugar de simplemente matarlos. ¿Y sabes por qué? Mauricio no respondió. Porque creía que el sistema funcionaba, porque creía que la ley era suficiente. Pero ahora veo que estaba equivocado, porque el sistema no puede devolverme las 2 horas que mi hija pasó siendo torturada. No puede borrar las cicatrices en su brazo. No puede deshacer el trauma. Por favor, lloró Mauricio. Tengo familia. Tengo. Mi hija también es mi familia, interrumpió Ricardo. Su voz era tan fría que Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la columna. Y ustedes decidieron que eso no importaba. Ricardo se levantó. Vas a ir a prisión. Vas a ser procesado. Vas a ser condenado. Y vas a pasar cada día del resto de tu vida mirando por encima de tu hombro. Porque voy a asegurarme de que cada criminal en esa prisión sepa exactamente quién eres. Sepa lo que hiciste. Y sepa que a mí no me importa lo que te pase ahí dentro. Mauricio tembló. Porque ambos sabían lo que significaba eso. En prisión había un código. Y hombres que lastimaban a mujeres, especialmente de esa manera, no duraban mucho. Los otros 2, continuó Ricardo, no van a tener tanta suerte como tú. No van a llegar a una celda. Y cumplió su palabra. El Flaco fue encontrado 3 días después en una casa de seguridad en Hermosillo, Sonora. Había cometido el error de contactar a su hermana para pedirle dinero. La llamada fue rastreada. El equipo de Ricardo llegó a las 3 de la madrugada. No hubo negociación. No hubo sal con las manos arriba. Entraron con fuerza abrumadora. El Flaco intentó defenderse. Disparó 2 veces antes de que 4 balas lo derribaran. El reporte oficial diría que murió en un enfrentamiento, que opuso resistencia, que fue necesario usar fuerza letal. Todas esas cosas eran técnicamente verdad. Pero los hombres que estuvieron allí sabían la verdad completa. No iban a traerlo vivo. Esas eran las órdenes. El Oso duró una semana más. Lo rastrearon hasta un pequeño pueblo en Chiapas donde se escondía en casa de un primo. Fue más inteligente que el Flaco. No hizo llamadas. No usó teléfono. No dejó rastro digital. Pero Ricardo tenía recursos infinitos ahora. Estaba usando contactos que normalmente se reservaban para terroristas internacionales. Satélites. Reconocimiento facial. Informantes pagados en cada rincón del país. Cuando finalmente lo localizaron, el Oso intentó huir. Corrió hacia la selva pensando que podría perderse entre los árboles.
Pero había helicópteros, perros, 50 hombres armados cerrando el perímetro. Lo encontraron escondido en una cueva. Estaba llorando cuando lo sacaron. Por favor, comandante, suplicó cuando vio a Ricardo bajando del helicóptero. Tengo 2 hijos, 2 niños pequeños. Por favor. Ricardo lo miró sin una pizca de emoción. Mi hija tiene 27 años. Y la marcaron de por vida. ¿Dónde estaba tu compasión cuando sostenían el encendedor contra su piel? Fue Mauricio. Él dio la orden. Yo solo. Tú estabas ahí. Tú la vigilaste. Tú participaste. Y ahora vas a pagar. El oso murió intentando escapar. Según el reporte oficial, cayó de un acantilado mientras huía. Fue un accidente trágico durante la captura. Nadie cuestionó esa historia. Don Julio Rentería fue más difícil de encontrar. Había desaparecido completamente. Cerró todas sus operaciones. Cortó todos los contactos. Se convirtió en un fantasma. Pero Ricardo tenía algo que don Julio no anticipó: tiempo infinito y recursos ilimitados. No iba a parar. No iba a descansar. No iba a olvidar. Le tomó 3 meses. 3 meses de seguir pistas frías. De presionar informantes hasta que quebraran. De ofrecer amnistías y reducciones de condena a cambio de información. De rastrear cada transacción financiera. Cada movimiento sospechoso. Cada rumor en las calles. Finalmente, un informante en Tijuana dio el dato crucial. Don Julio estaba planeando cruzar a Estados Unidos. Tenía documentos falsos. Tenía un contacto en San Diego que lo ayudaría a desaparecer. Ricardo coordinó con autoridades estadounidenses. DEA, FBI, compartió toda la información que tenía. Y esperó. Cuando don Julio intentó cruzar la frontera, fue detenido inmediatamente. Documentos falsos. Orden de captura internacional. No hubo manera de escapar. Fue extraditado de vuelta a México 3 semanas después. Y cuando pisó suelo mexicano, Ricardo estaba esperando. Comandante Vega, dijo don Julio con una sonrisa cansada. Sabía que eventualmente nos encontraríamos. Ordenaste el secuestro de mi hija. Ordenamos el secuestro de alguien que pensábamos era su amante, corrigió don Julio. Fue un error de inteligencia. Lamentable, ciertamente, pero un error. Un error, repitió Ricardo con voz peligrosamente baja. Llamas error a torturar a una mujer inocente. Llamo error a malinterpretar su relación con ella. Si hubiéramos sabido la verdad, nunca la habríamos tocado. Créame, comandante, no buscábamos esta guerra. Pero la tienen. Don Julio suspiró. Sí, la tenemos. Y déjeme decirle algo, ya perdí. Mi organización está destruida. Mis hombres están muertos o presos. Mis operaciones están desmanteladas. Usted ganó, comandante. Ya puede sentirse satisfecho. No, dijo Ricardo. No estoy satisfecho. Y nunca lo estaré. Porque mi hija todavía despierta con pesadillas. Todavía tiene cicatrices en su brazo. Todavía tiembla cuando escucha portazos. Eso no desaparece con arrestos. Eso no se arregla con condenas. Entonces, ¿qué quiere de mí? Quiero que pases el resto de tu vida en una celda. Quiero que cada día recuerdes que perdiste todo por un error estúpido. Quiero que sepas que tu legado no es ser un capo poderoso, sino ser el idiota que tocó a la persona equivocada. Don Julio fue sentenciado a 40 años, sin posibilidad de reducción, sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en prisión. Todos lo sabían. Mauricio duró 2 meses en prisión antes de que lo encontraran muerto en su celda. Oficialmente fue un suicidio. Extraoficialmente, todos sabían que alguien dentro había recibido el mensaje de que ese hombre no merecía seguir respirando. La investigación interna no encontró nada conclusivo. 6 meses después del secuestro, Ricardo volvió al Hospital General. No como comandante en un operativo, no como padre vigilando desde lejos, sino como visitante, con flores en la mano, esperando la entrada. Isabela salió de su turno y lo vio esperando. Se detuvo. Durante un largo momento, simplemente se miraron. Ella había vuelto a trabajar 3 meses atrás. La terapia había ayudado. Las cicatrices físicas estaban sanando. Las mentales tomarían más tiempo. Hola, dijo Ricardo suavemente. Hola, respondió ella. ¿Tienes tiempo para un café? Isabela lo miró durante otro largo momento. Luego asintió. Un café. Solo uno. Se sentaron en una cafetería pequeña cerca del hospital. No hablaron inmediatamente. Solo se sentaron ahí, con sus tazas humeantes, buscando palabras que pudieran reparar 15 años de silencio. Los encontraste a todos, dijo Isabela finalmente. Sí. Eso te hace sentir mejor. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. No. Nada de eso te devuelve lo que te quitaron. Nada borra lo que pasaste. Pero sí sé que nunca volverán a lastimar a nadie más.
Isabela asintió lentamente. Dijiste que significaba todo para ti, esa noche en el hospital. Y es verdad. Entonces, ¿por qué se sintió como si fuera invisible durante 15 años? Ricardo tragó saliva. Porque soy un cobarde. Porque respeté tu espacio cuando debería haber luchado por ti. Porque pensé que protegerte desde lejos era suficiente. Pero no lo era. Y lo siento. Isabela, lo siento tanto. Lágrimas corrían por las mejillas de ella ahora. Mamá murió sola. Y yo te culpé por eso durante tanto tiempo. Tenías razón en culparme. Debería haber estado ahí. Debería haber elegido diferente. Estabas salvando vidas. Estabas capturando criminales. Pero perdí a las dos personas que más importaban. Perdí a tu madre. Y te perdí a ti. Isabela limpió sus lágrimas. No me perdiste completamente. Estoy aquí. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentar arreglar esto? No espero que me perdones de inmediato. No espero que olvidemos todo. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Café una vez al mes. Llamadas ocasionales. Pequeños pasos. Isabela lo miró. Vio a un hombre que había envejecido 10 años en 6 meses. Vio a alguien que había cruzado líneas morales que nunca pensó cruzar. Vio a un padre que, de manera terrible y retorcida, finalmente había demostrado cuánto le importaba. Pequeños pasos, repitió ella. Eso suena manejable. Ricardo sintió algo en su pecho que no había sentido en años. Algo parecido a esperanza. No era perdón completo. No era reconciliación instantánea. Pero era un comienzo. Y después de 15 años de silencio, un comienzo era más de lo que se atrevía a esperar. Terminaron su café. Hablaron de cosas pequeñas. El clima, el trabajo de ella. Nada profundo, nada pesado. Solo conversación. Cuando se despidieron en la entrada del hospital, Isabela hizo algo inesperado. Se inclinó y abrazó a su padre brevemente. Gracias por encontrarlos, susurró. Gracias por hacer que pagaran. Y luego se fue, dejando a Ricardo parado ahí con lágrimas en los ojos.